La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible la Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos y a Jaime Napoleón. Gracias por su participación para poder hacer posible la Luciérnaga, este espacio que tiene como trayectoria, que tiene como trabajo cotidiano abrir las aulas, abrir los laboratorios, abrir los espacios para que la comunidad universitaria y el público en general sepan qué hacemos en la Universidad de Guadalajara, qué se investiga, qué conocimientos se generan, qué actividades realizan los académicos, los investigadores, los jóvenes estudiantes en nuestra casa de estudios. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Para antes quiero decir que nos acompaña en este programa el maestro José Manuel Julio Parra. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Un gusto tenerlo por acá. Desde luego el tema que vamos a tratar es la obra de Ricardo Cironi. Ricardo Cironi es un maestro del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlos por aquí en este programa, en donde vamos a platicar un poquito de la obra de Ricardo Cironi. Ricardo Cironi es autor de diferentes obras. En la FIL tenemos 2 FILs que hemos presentado, Nobel para un asesino. Sí, presentamos en 2 ocasiones Nobel para un asesino, sí. Es una novela muy interesante en donde las pulsiones humanas relacionadas con el amor y con las pasiones llevan a conductas. En este caso es un psicólogo, ¿no? Es un psicólogo que se basa en los traumas de sus pacientes para planear homicidios. Entonces es una forma para voltear, en lugar que la relación Eros y Thanatos, la relación Thanatos-Eros, o sea, partiendo de la pregunta, ¿es posible enamorarse de la muerte? Y no que el Eros en un momento de despegue puede tener un sentido de muerte, como ya Freud había comentado en el escrito Luto y Melancolía, ¿no? Entonces traté de rebaltar la situación y de crear una melodramatización de la estructura psicológica del ser humano. Sí, es un tema interesante, es un tema como un psicólogo va atendiendo a diferentes pacientes y a través de la atención a esos diferentes pacientes va recolectando los datos que le son precisos para hacer el crimen perfecto, ¿no? Sí. Bueno, quiero comentar con el auditorio de que Ricardo Cironi es un autor que tiene como elemento central, como eje central de acción, precisamente estos elementos, el eros, el ágape, el tánatos, el filos. Estos elementos, estas palabras griegas que nos hablan de los diferentes tipos de amores, pero es analizado por Ricardo a partir de la conducta humana, ¿no? De los comportamientos. Sí, mire, tuve la suerte que usted fue interesado en leer La flecha de Cupido, que es el último cuento que escribí, que de hecho es un cuento que tenía como propósito de complementar el libro Fragmentos de Historias Contemporáneas, que todavía está inédito, estoy viendo de publicarlo. Y pues digo, más sí, pongo un cuentito así para complementarlo, pero me salió un libro que pudiera ser autónomo, entonces preferí despegar los contextos. Y en este cuentito puede ser corto en la extensión, pero profundo en la manera de poder analizarlo, porque son libros de todas formas de analizar. Tiene una estructura de cuento de hada, una especie de diálogo platónico acerca del amor, de qué es el amor, de qué es el empuje psicológico decimos nel trinomio griego de filia, eros y ágape. Ágape como punto extremo del amor, no para nada el protagonista se llamó así, y filia como, decimos, amistad, como inclinación hacia, eros, el aspecto más, decimos, carnal del amor, donde filia y eros tienen que tener un diálogo continuo para poder encontrar el ágape, que es la estructura espiritual, la estructura proprio que atañe la inmortalidad del sentimiento más noble que podemos probar.
Esto es una super síntesis, ¿no? Entonces, la flecha de Cupido quiere decir esto, decimos un pequeño acordeón, porque muchas veces se escuchan estructuras pseudofilosóficas, disculpadme el término, pseudofilosóficas. Si amas a una persona, déjala ir. Pues porque la tengo que dejar ir. O sea, ¿qué sentido lógico tienes dejar ir una? Si amo a una persona, no tengo sentido proprio dejarla ir. El momento en el cual yo más quiero tener a alguien a mi lado, ¿no? Porque, déjala ir, si regresa es tuya. ¿Ma por qué? ¿Por qué tengo que autolesionarme mediante un autocastigo para poner a la prueba quién sabe qué cosa? Y entonces, partiendo de estos tipos de discusiones, o hasta peores, que yo totalmente la encuentro inaceptables, una mujer la tienes que tratar mal para que se enamore. ¿Por qué tengo que tratar mal a una persona? Disculpadme, es una cosa tan machista, tan inaceptable decir, una persona la tienes que tratar mal para que se enamore de ti. Pues yo imagino que personas que comentan esto nunca se detuvieron a reflexionar acerca del verdadero gozo que puede ser el sentimiento del amor, y están tan víctimas de sus juegos psicológicos proprio dependiendo de la inseguridad que ellos tienen en el tener las personas a su lado. De ahí nació la flecha de Cupido. Es un tema interesante que nos aclara estos lugares comunes mencionados en el libro, el lugar común ese de si amas algo déjalo libre, si fue tuyo, que se fue, y si no, nunca lo fue. Haces una analogía muy interesante y dices, bueno, ¿qué necesidad tengo de cortarme una mano para darme cuenta de que sí la necesitaba, ¿no? Exactamente. Yo le quiero preguntar al maestro José Manuel Jurado Parres, que es una persona muy experimentada y además años de trayectoria en la Universidad de Guadalajara tratando con jóvenes y con bachilleres. Maestro, ¿qué tan importante es que los muchachos de la preparatoria lleguen a estos términos, a estos conceptos que nos está manejando Ricardo en su libro, la reflexión sobre la conducta amorosa, el enamoramiento? Bueno, a mí me parece que es un asunto de la mayor importancia, porque en ese terreno yo creo que debemos de partir de un asunto que debe de tenerse, que es el respeto. Un respeto al ser humano, un respeto a la persona, y a partir de ahí obviamente desarrollar vínculos, desarrollar comunicación, desarrollar armonía, perdón por mi afonía, pero es algo vital en el ser humano. Yo creo que es parte de la condición humanista del ser humano. Humanista como un componente, pues que al fin de cuentas los seres humanos somos parte del reino animal. Claro, somos los animales de reflexión, somos los animales de conciencia, pero al fin de las cuentas también tenemos pasiones, también desarrollamos odios, desarrollamos, múltiples efectos de la propia naturaleza humana. Entonces a mí me parece que cuando entran a las disquisiciones y a las reflexiones que tienen que ver con el amor, ahí hay, por supuesto, múltiples caminos para el análisis. En el nivel de un bachiller, pues son procesos, por ahí frecuentemente escucha uno a los papás, es que los muchachos traen la hormona muy suelta. Pues es que es una parte del desarrollo de su vida, del desarrollo de su personalidad, y esto, pues tiene que ver con su propia evolución biológica, vamos a decirlo. Entonces, que haya, yo creo que en la historia de la humanidad, el tema del amor para los escritores como el maestro Cironi, pues han sido motivo de profundas reflexiones, de meditaciones, de análisis, sobre todo cuando a partir de las profesiones, ahora digo como la de la psicología, que tiene pues seguramente mucho que estudiar y que reflexionar en ese entorno. Pero por supuesto que es un tema que en las instituciones académicas, en la Universidad de Guadalajara, se ha tenido cuidados, ha venido
desde el tema tolerancia, desde el tema respeto, responsabilidad, desde el tema de la inclusión, han sido, digamos, asuntos que la universidad incluso ha dejado en un código de ética, porque, bueno, hemos tenido que vivir en la historia aspectos. El maestro Cironi hace un momento hablaba del machismo y de todos los derivados que hemos padecido en la humanidad, y con consecuencias funestas, con consecuencias dramáticas en muchos casos. Entonces, bueno, a mí me parece que es parte también de la felicidad de la humanidad y que debe de ser un componente, debe de ser un elemento de muchos cuidados. Entonces, qué bueno que siguen existiendo escritores, sobre todo escritores jóvenes, que tengan voluntad de argumentar a través de sus escritos, de sus libros, pues todo en torno al amor. Pues aquí tienen que el maestro Ricardo Cironi es un prolífico autor. Tenemos 5 libros, algunos reseñados aquí. El primer libro es Crisis. Crisis, sí. Crisis en español. El libro es Crisis, está escrito en italiano. El segundo libro es Il destino di Sveva Rossini. El destino de Sveva Rossini. Tenemos que el maestro Rossini ganó un premio de literatura y poesía. Pues literatura, poesía y narrativa y sagística. ¿Qué es esto, Ricardo? Mira, Il destino di Sveva Rossini es un libro bastante feliz porque tuvo la suerte de ganar este premio de literatura, y anticipo a quien está escuchando que de aquí a máximo 5 meses va a salir la versión española. Ya firmé un contrato para poder editarlo en idioma español. Entonces es un libro que tiene como temática el destino, poniéndose una duda si pueden 2 personas tener la misma predestinación. Pensamos en usted y en yo, Gustavo. Pensamos que usted, Gustavo, tiene que interpretar un papel, ¿no? Un papel cinematográfico, y interpretar Riccardo, ¿no? Y nella secuencia de una película a usted le entregan un guión que es detenido a mitad. Dice, oye, ma el guión no es completo. No, es completo porque simplemente por cómo hacemos el tarot en esta secuencia terminamos el libro, ¿no? Pero la pregunta que pasa es, ¿a quién cae esta predestinación? ¿A usted, Gustavo, como persona física consultante? ¿A un Ricardo que usted está interpretando y que realmente existe, que está escribiendo de usted, que interpreta a él, ¿no? Y entonces, este Ricardo que existe tiene un sueño premonitorio que más o menos análogo, tienen la misma predestinación. Entonces voy a confundir, es una paradoja, es una paradoja, una paradoja que de todas formas puede ser mediamente intrigante. Bueno, no digo nada más porque será disponible en el mercado mexicano de aquí a, pues pensamos enero, más o menos, febrero. Quería hacer un hincapié sobre lo que estaba diciendo el maestro acerca del amor, de la importancia. A mí me pasa de seguir anche los alumnos con la tutoría, y muchos de estos me van a confesar algunos asuntos sentimentales justo porque les complica la concentración en la escuela, ¿no? Entonces digo, bueno, trato de darles algunas directivas. Pueden ser importantes si esto afecta el aspecto didáctico. Regresamos un segundito a platicar de la etimología de la palabra amor, porque la palabra amor, cuando es real, derivando del latino, amors, quiere decir inmortalidad, la A como negativa, mors en latino, o también tiene la versión más oriental, que es deseo. Y entonces de ahí van los asuntos etimológicos. Asuntos etimológicos que de nuevo entran también en la flecha de Cupido. Crisi también toca estos puntos, pero es un libro que escribí en italiano. Hasta ahora no pensé de cambiarlo en español porque pienso que los demás pueden proveer algo más interesante para los lectores. Así es. Si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación, ¿les parece? ¿Mande? ¿Vamos a un corte de estación?
y regresamos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con Ricardo Cironi sobre su obra literaria y estamos platicando también con el maestro José Manuel Jurado Parres, desde luego, maestro emérito de nuestra casa de estudios. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el maestro Ricardo Cironi sobre su obra literaria, particularmente La flecha de Cupido, y nos está acompañando en este programa, desde luego, de una manera, como siempre, elegante y siempre aportando contenidos sustanciales para el pensamiento universitario, el maestro José Manuel Jurado Parres, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Amigos, antes de continuar con esta conversación, queremos decirles que tenemos 10 pases dobles para el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, que se presenta mañana en punto de la 1 de la tarde en el Centro Cultural Santander. Sí, en el conjunto de Santander, el Centro Cultural Universitario. Mándenos un WhatsApp al 33 14 70 71 22 para que se gane uno de estos pases dobles. Repito, el WhatsApp 33 14 70 71 22 de la Luciérnaga. Mándenos un WhatsApp. Si son más de 10 haremos un sorteo. De lo contrario, pues el mensaje directo se llevará el pase doble que le haremos llegar para que disfrute del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara el día de mañana en punto de la 1 de la tarde en el conjunto Santander. Ricardo, estamos platicando con respecto a La flecha de Cupido y su contenido, que es una reflexión interesante, es una reflexión profunda. A mí me parece que este es un encuentro místico del personaje de Ágape, ¿no? Hay un concepto que me hace ahí, que es estoy perdido laberínticamente. Es un concepto místico, es una forma de entrar al análisis, ¿no? Sí, por esto lo que estaba comentando è un libro che necesita un análisis y por esto estoy haciendo, decimos, conferencias para platicar y dar llaves de interpretación de este libro que, entre paréntesis, incluye una llave de interpretación al inicio, ¿no? Una amiga, Paulina, que saludamos, escribió la introducción de este libro para dar una llave de interpretación de este tipo de libro, de lectura. Entonces, laberínticamente decimos, un adverbio que puede ser perfecto para ver no qué es el sentimiento del amor, sino cuando empezamos un razonamiento mefistofélico, decimos maquiavélico, para tratar de prevaricar en el amor. El amor no es prevaricación, el amor es libertad, el amor es espontaneidad. Y es por esto que antes tuvimos que interrumpir por el break. Quería terminar el discurso con relación al aspecto de la tutoría de los alumnos, que decía que muchos jóvenes los veo bastante, decimos, perdidos, ¿no? Y por esto la flecha de Cupido le puedo aconsejar a todos los jóvenes que pueden tener, que le falta una brújula para poder mover los pasos. Y esto, la flecha de Cupido podría ayudarlos mucho, porque aunque sea sintético, es bastante, decimos, completo como acordeón. Además, ahí mi número de teléfono, estoy a disposición para que pueda contestar sus preguntas. Y la cosa, decimos, más, no quiero ser, decimos, perentorio ni nada, pero yo veo muchísimo más perdidas las mujeres que los hombres hoy en día, porque las mujeres están solas. No hay nadie que las ayude en sus decisiones. Y entonces piensan que ocultarse tras de un no es la decisión más convenienciera. Sí, es la decisión más simple, pero esto no quiere decir que sea la más correcta, porque un no aleja, pero aleja también el proceso de cambio y el conocimiento constructivista que se puede generar de una relación social. Entonces, aunque si vemos en YouTube, hay muchísimos vídeos que pueden ser interesantes, no digo que no, pero si una mujer te dice así, si una mujer te dice así, si una mujer se porta así, hace esto, si una mujer hace esto, quiere decir.
pero no hay nadie que diga a una mujer, oye, mujer, pórtate así para comunicar mejor, porque si queremos pensar nella inclusividad, si queremos pensar nella igualdad de género, si queremos pensar nella igualdad entre hombre y mujer, tenemos absolutamente que trabajar nella igualdad de la comunicación. Esto es un dato de hecho, según yo. La comunicación importantísima en este proceso del encuentro amoroso. Maestro, platicábamos que a nivel de bachillerato este asunto de la relación pues lleva a los muchachos a una distracción muy grande. Bueno, es que también tiene aspectos que son para un adolescente difíciles, porque a veces la concepción del amor en esos momentos de esa edad también resulta abrumador, resulta a veces hasta perturbante. Uno observa, por ejemplo, jóvenes que cuando entran en ese terreno sin una adecuada orientación, y hay veces que son soltados o no tienen una guía directa de su familia, y bueno, ahí es donde entra la escuela y bueno, posibilidades de que lean y de que se instruyan, porque sí encuentra uno a veces a los muchachos francamente perdidos a veces, donde dejan el estudio, donde no hay quien les ayude a dimensionar el tema que tiene que ver con el amor. Luego los criterios para saber diferenciar entre el amor, la amistad. Por ejemplo, hoy hemos visto, y además con cierta frecuencia, que por ejemplo un muchacho cuya idea con relación a una muchachita y no le es correspondido, luego empieza con argumentaciones de suicidios y de que, en fin, yo digo, necesita haber información, necesita haber orientación, necesita haber una tarea que debe partir de entrada de la familia y por supuesto en colaboración con las instituciones académicas, sobre todo en esa edad. Pero sí encuentra uno frecuentemente que un joven empieza a perder el interés en el estudio, empieza a sacar obviamente malas calificaciones, otros hasta se retiran de la propia instalación escolar porque empiezan a tener esas confusiones. Entonces, si bien, bueno, el amor es un elemento vital en la vida de un ser humano, sí, debe haber orientación, debe haber educación, debe haber precisión, debe haber esos componentes que ayuden a que en esas edades pues se encuentre un camino lo más clarificado posible, lo más responsable posible y bueno, al mismo tiempo lo más edificante, porque por supuesto que en la esencia humanista de una persona pues está implícito también la expresión del amor, la expresión de la amistad. Y por ahí comenzamos, pero también cuidar que no se desborden, que podríamos decir temperamentalmente, aspectos que lleguen a la perturbación de la mente de nuestros adolescentes. Ahí está la educación. Es un punto muy importante. Ricardo, el libro La flecha de Cupido como un elemento para informar, para orientar y para acompañar a las personas involucradas en este proceso. Es una pregunta. Sí. Es una invitación para que abordes el... Sí, es un punto que me gustaría también preguntarle al maestro para su punto de vista. Las redes sociales. Las redes sociales son elementos totalmente traumáticos. Aparte que si vemos siempre los datos de las jóvenes, por la imagen de las redes sociales aumentó de un 300% los casos de anorexia adolescenciales en las jóvenes, por este falso mito de la belleza, okay, de estas estereotipo, ¿no?
Pero también las redes sociales son terribles porque bombardean continuamente de falsas ilusiones a estos jóvenes que simplemente, sí, la cosa es así, ¿por qué? Porque la vi en YouTube o en TikTok, principalmente en TikTok, en Instagram. En Instagram han dicho esto, en TikTok han dicho esto. Sí, ma ¿quién son? ¿Quién son estas personas? ¿No tienen cédulas profesionales o...? ¿Quién son estas? Cioè, tú ves un joven que dice, mira, así quiere decir que es así, ya, vídeo de 2 segundos. Bueno, pues yo ahí el consejo que me pasaría de decir, no para que me compren el libro, esto es, lo puedo hasta regalar, no es un problema, pero el discurso es que simplemente vayan a tener un asunto intelectual un poquito más profundo, en relación a la comunicación, porque lo que decía el maestro, todo parte también de la comunicación, porque no hay comunicación en familia, no hay comunicación con amigos, no hay comunicación con el partner, no hay comunicación, cioè, prácticamente ahorita vemos los psicólogos de parejas son prácticamente notarios, son notarios que obligan a la comunicación dos personas. Pero siempre, todos los consejos que vemos en las redes sociales o así son solo consejos para prevaricar. Solo consejos para decir, hay que te valga, pero haces esto. Y son terribles, porque la pregunta puede ser, ¿cómo podemos, no digo educar, mas simplemente hacer reflexionar para que ellos decidan sus historias, sus direcciones? Como también me ha pasado de leer muchísimos libros de psicología del sentimiento amoroso, no lo escribí por nada, un libro así, y es una temática que recorre en otros libros que escribí. Una pregunta que siempre me he hecho es ¿por qué? ¿Por qué cuando se habla de relaciones de pareja no hay libros que hablan de relaciones de pareja homosexuales? Hay solo conductas heterosexuales. Bueno, es verdad que entre 2 hombres o 2 mujeres tenemos más o menos la mentalidad igual, ¿no? Es más difícil relacionarme con el otro sexo porque tenemos mentalidades, diferencias neurológicas propio patentes, ¿no? Hay también el libro que se llama El cerebro femenino que habla de la diferencia da un punto de vista neurológico. Pero no hay libros que tratan de la homosexualidad. Entonces, los problemas sociales de los homosexuales, ¿por qué no tienen que ser considerados, no? Entonces, si hablamos de inclusividad, analizamos aunque la estructura microsocial de 2 personas del mismo sexo. Entonces, sería un tema interesante de poder tratar, porque también ahí necesita la comunicación. Desde luego, claro que sí. Si no tienen comentario, vamos a una corta estación antes de que el maestro conteste. ¿Está bien, maestro? Vamos a una corta estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el maestro Ricardo Cironi, autor de La Flecha de Cupido, y estamos platicando también con el maestro José Manuel Jurado Parres, maestro emérito de nuestra Universidad de Guadalajara, sobre estos tópicos que tienen que ver con el amor y las conductas relacionadas. Para antes de continuar, les invitamos para que marquen a nuestro WhatsApp, envíenos un WhatsApp al teléfono 33 14 70 71 22. Si quiere ir usted a ver el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara el día de mañana en punto de la 1 de la tarde en el Conjunto Santander. No se lo pierda, es un espectáculo cultural muy, muy importante. Le va a dar un sentido muy importante a las tradiciones mexicanas, particularmente en estas fechas en donde estamos celebrando las fiestas tradicionalmente muy, muy mexicanas. Llámenos al WhatsApp, envíenos un mensaje al 33 14 70 71 22. ¿Ya tenemos algunos? Bueno, ya hay algunos, dice Andrea que hay algunos. Maestro, Ricardo Cironi estaba preguntando sobre el impacto de las redes sociales en las conductas de la... Bueno, pues me parece un asunto de la mayor trascendencia. Mire, por lo menos en lo que mi alcance, mi proceso formativo y mi experiencia me ha dicho. Yo creo que en la historia de la humanidad nunca habían circulado de una manera masiva tal cantidad de barbaridades
como hoy ocurre con las redes sociales. Pero una cantidad de barbaridades verdaderamente terrible, desde mentiras hasta agresiones, hasta, bueno, y eso, por eso aquí en este campo se agiganta el asunto de la educación. Educar. Porque si a un adolescente o a un niño le estás tú llevando por el camino de entender, de analizar y de valorar, pues obviamente que va a tener la posibilidad de hacer un discriminante y una elaboración mental adecuada para poder entender todo eso que está ocurriendo. Pero lo de las redes, claro que han contribuido a la perturbación. En este tiempo, el tema de los aparatos electrónicos como un teléfono celular o una tableta, que por supuesto es tecnología de altos alcances, de alto calibre, pero que también cuando ese instrumento no tiene el seguimiento y yo diría también el conocimiento adecuado para el usuario, que está también originándonos, no, bueno, pues en un niño y en un adolescente estamos encontrando, y hay estudios e investigaciones profundas, que está perdiendo la capacidad de comprensión lectora, está perdiendo el idioma. Es decir, hay los jóvenes hoy día a nivel de la adolescencia, en el universo, por ejemplo, yo hablo del español, que es una de las grandes lenguas y de una riqueza impresionante, la lengua de Cervantes. En este momento un joven escasamente utiliza alrededor de 250 vocablos. Esto es una barbaridad. ¿Y de dónde proviene todo esto? De lo que estamos hablando. Redes sociales, instrumentos electrónicos que han desarrollado este tipo de problemas en los jóvenes adolescentes. De ahí pues entonces que es importante recapitular con hasta dónde deben ser los límites en los que un adolescente pueda entrar con las redes sociales, con los aparatos electrónicos, para que sea entonces el buen criterio, después de que viene el proceso educativo, surja lo que debe de existir frente a esto, que es el autolimitarse, la conciencia crítica, la valoración de los límites para hacia dónde debemos conducirnos. Hay un punto importante sobre esto de las redes sociales y de las palabras que me estaba pasando por la cabeza. Si pensamos que ahorita los alumnos escriben de forma contrata, tipo de que como DQ, ¿no? Solo dos letras. De que. Punto uno, pasa en forma irónica decir, bueno, explícame por favor cómo gastas el tiempo que ahorras a escribir una U. No, ok. En punto de vista irónico sería esto. Da un punto de vista, si queremos hacer una reflexión un poquito más profunda, los primeros que hicieron estos fueron los asuntos religiosos, porque se escribía JHV para no pronunciar Yahvé, ¿no? Entonces, para autoclausurar la blasfemia en el pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Se escribía JHV. Y pues más adelante, de nuevo, entramos en un terreno que siempre ahorita se está llamando en causa, que es la newspeak orwelliana, de la destrucción de las palabras para la destrucción de la concentración cerebral del proceso intelectual, porque así para controlar, yo controlo las personas prohibiéndole las palabras. Entonces, si no tengo palabras, yo no tengo las herramientas para poder expresar una idea, para procesar una idea. Vygotsky en el 34, se no recuerdo mal, escribió Pensamiento y lenguaje y defino la relación entre el pensamiento, de hecho, el nacimiento del proceso cognitivo de las palabras en relación con el lenguaje. Entonces, si nosotros castramos el lenguaje, castramos el pensamiento. Y los alumnos estas cosas las están viendo un poquito
como el Lucífero de Pinocho. Vamos en el país de los juegos sin ver que al final son ellos que se convierten en burros, en el sentido, hablo de Pinocho, no de los alumnos claramente. Y entonces, autoclausurarse es la carretera más simple. Como hemos dicho antes, de una mujer que dice siempre que no, es la decisión más simple, pero no quiere decir que la decisión es más correcta. Y entonces lo vemos hasta ahorita con el lenguaje. Uno que dice, bueno, tengo la decisión más simple porque las redes sociales no me hacen leer. El leer cansa. Las redes sociales me dan informaciones que de todas formas, el maestro y yo estamos de acuerdo, no están científicamente probadas. Y entonces la pregunta es hacia qué dirección vamos a manejar el pensamiento cerebral y la formación de estos jóvenes. Y sabes que otro ingrediente también, a propósito de todo esto, que lo estamos viviendo, la pereza para pensar. Sí, eso es una barbaridad también. Nos da flojera pensar. Qué difícil es eso de meterse a pensar. ¿Para qué debemos pensar? ¿Para qué debe de salir del pensamiento las reflexiones que te van a orientar en tu vida? Es decir, estamos llegando a eso. Y eso debemos de tener una alta preocupación, pero también ocupación de ese fenómeno. La pereza para dedicarnos a pensar. Importantísimo. Ricardo Cirone estaba refiriendo a Vygotsky con pensamiento y lenguaje, y habrá que referirnos también a Luria, el primer autor de pensamiento y lenguaje, ¿no? Luria, que hace una reflexión de esto. Desde luego Saussure, importantísimo con el análisis del lenguaje. Hasta Cartesio tuvo su máxima filosófica cogito ergo sum, ¿no? Sí. Pienso, quindi existo, entonces existo, si no pienso, no existo. Importantísimo. A propósito de todo esto, la flecha de Cupido es un elemento que puede servir en el acompañamiento, en las conductas relacionadas con el amor y con la reflexión, porque, Ricardo, tú mencionas en este libro, por ejemplo, el momento de tomar una decisión a partir de la reflexión o a partir de la emoción. Hay dos momentos en el enamoramiento, en donde invitas a que, bueno, en algún momento la persona tiene que decidir en función del intelecto, y en otro momento, pues, no dejar de vivir la pasión, ¿no? Bueno, regresamos al tío Sigmund Freud, que fue el primero que comentó que el enamoramiento es un estado hipnótico que necesita para jalar da un estado de normalidad a un estado de amor en el sentido más profundo, arraigado, ¿no? Freud en la psicopatología nella psicología colectiva, aparte de tomar el libro de De Bon, estaba comentando que enamorarse quiere decir exagerar la diferencia entre una persona y otra. Palabra de Freud, no mía. Y entonces esta forma del enamoramiento como estado hipnótico es un empuje muy, muy fuerte que tiene el corrispettivo antitético nell'odio, porque cuando yo me quiero apegar a una persona, el enamoramiento me ofusca, usamos el término correcto, me ofusca el cerebro para hacerme vivir de emociones. Por esto no podemos decir que una persona inteligente no puede hacer decisiones correctas siempre en el amor. No puede, porque se anula. Es como si tenemos unos switch. Es como si tenemos un switch, un conmutador entre razono con la cabeza, razono con los sentimientos. Y muchas veces también esto hacemos el error, y ahí en la flecha de Cupido, me parece raro ponerlo después de haber platicado de Vygotsky, de Orwell, de la flecha de Cupido, eso me parece demasiado, pero bueno, hacemos exactamente... hablamos en forma impersonal, se hace exactamente lo opuesto que se debería de hacer. O sea, nos detenemos las emociones con el cerebro cuando tenemos que vivir las emociones y ponemos a las emociones cuando tenemos que vivir con el cerebro. Entonces, en el momento en que al inicio, principalmente siempre voy da un punto de vista femenino, porque en general son las mujeres que deciden si empezar o no una historia. Cioè, si yo salgo con una mujer es porque ella quiere salir conmigo, ¿no? Que yo proprio no, mi decisione conta zero, ¿no? Yo me puedo proponer,
Y entonces, en este momento, la mujer, ¿qué hace? Se hace, decimos, involucrar da una montaña rusa de emociones positiva, negativa, que le ofuscan el cerebro, en lugar que decir, ok, es un acto de fe. O lo conozco o no lo conozco, pero ay sí, pero, ay pero tengo que pensar aquí, ay pero no, ay pero no, ay pero aquí, ay pero allá. Bueno, entonces, o sí o no. Y en este momento deberías de dejar el espacio al sentimiento y vivir la emoción. Y en el momento opuesto, o sea, cuando empieza a ser una crisis, que ahí debería de razonar con la cabeza y decir, ok, estoy mal con este hombre, con esta mujer, lo que sea. Bueno, en este momento tengo que razonar con el cerebro para poder aislar el sentimiento y vivir un duelo necesario. Hasta Walter Rizzo habla de un duelo necesario, un duelo innecesario. Vivir un duelo necesario, es decir, hasta la vista, ¿no? Citando Terminator, hasta la vista, baby. Bueno, invece hacen exactamente lo opuesto. En este momento que debería de prevaricar el aspecto cognitivo del ser humano, prevarica la emoción, que muchas veces es una confusión entre nostalgia y amor. Muchas veces estas personas regresan por nostalgia o por miedo en la soledad y por dificultad en el encarar un duelo necesario, prefieren un duelo innecesario y infinito. Hay quien dijo que es mucho mejor un final espantoso que un espanto sin fin. Y en este caso se prefiere un espanto sin fin que un final espantoso porque representa una decisión inmediata, una crisis nel sentido etimológico griego, nel sentido de decisión que tengo que tomar con todos los anexos de los elementos que provocan el cambio de la mia crisis hasta cuando lo metabolizo, ¿no? Y entonces, en lugar que decir, bueno, adiós, prefiero quedarme para alimentar sentimientos nefastos, sumisiones, y en lugar que decir, ok, este es el momento que tiene que entrar el cerebro. Mientras antes ponía el cerebro como mecanismo de defensa da una persona que realmente la ama. Cioè, si uno se defiende de quien te ama, ¿qué vas a hacer a las personas que te odian? Esta es la pregunta che podría ser lógica, ¿no? Un onceavo canto del paraíso, del purgatorio, ya era el canto del purgatorio de los soberbos, no, de los iracundos, no era el onceavo, mentira. Bueno, interesantísimo. Amigos, tenemos que ir con otra estación y regresamos. Estamos platicando con el maestro Ricardo Zeffironi, autor de La Flecha de Cupido, y con el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido maestro emérito de nuestra casa de estudios. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el maestro Ricardo Zeffironi, autor de La Flecha de Cupido, y con el maestro José Manuel Jurado Parres. ¿Tenemos algunos mensajes, Andrea? Sí, quisiéramos mandar un saludo y un abrazo a todos los profesores de la licenciatura en Sociología del CUCSH, de la UDG. Los saluda Israel Vega, que es un integrante pues, de nuestra manada, y él trabaja en el Centro Cultural Universitario, precisamente donde va a ser el ballet. Uh-huh. Bueno, pues estos son los mensajes que le decimos a WhatsApp. También tenemos ya algunos mensajes para llevarse los boletos, los decimos al final. Maestro, estamos platicando sobre pensamiento y lenguaje en la obra de Ricardo Zeffironi. Bueno, obviamente que debemos de seguir como educadores y como escuelas y como todo lo que signifique este tema trascendente. Cuidar, porque fíjense qué cosas tan complejas. El lenguaje, la posibilidad de comprensión de textos. Y estamos hablando de un libro que al llegar a las manos de un adolescente va a tener imposibilidad de asumirlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un estado de cosas que debemos de corregir. En este momento la educación debe incidir en cómo hemos de regular el fenómeno que está afectando esa comprensión lectora
cómo debemos de asumirlo para orientar sobre todo el uso de estas tecnologías para evitar que eso siga avanzando. La reflexión histórica que, se ha venido dando sobre lo que significa la razón, sobre el tema de la emoción, sobre el tema del amor, sobre el tema de la amistad, pues son asuntos que también una vía que tienen para llevar a feliz término todas estas cosas, pues es precisamente la lectura, es precisamente la comprensión de textos. Y si nosotros estamos golpeando gravemente el lenguaje, porque lo estamos eliminando, porque estamos ya compactando de tal suerte entre los emoticones y los simbolitos y las abreviaciones. Es decir, estamos haciendo pedazos el lenguaje. Y no es exagerar, eso lo ve uno diario. Entonces, en el proceso educativo debemos tener un énfasis y a mí me da mucho gusto ver que estamos entrando, por ejemplo, ya en el siguiente ciclo con un nuevo plan de estudios. Y en ese plan de estudios volvimos a recapitular en torno, por ejemplo, al humanismo, a las humanidades, rescatarlas para que estén nuevamente con mayor presencia y prestancia en el nuevo modelo del bachillerato. Entonces, de ahí que creo que vamos a poder modificar este tipo de asuntos. Interesantísimo y muy necesario. Amigos, el tiempo se nos está agotando. Yo quería comentar de manera más amplia el homenaje que Ricardo Cironi hace al español, a la lengua española, porque él escribe originalmente en italiano. Entonces, él decide a partir de Nobel por un asesino, si mal no recuerdo, a partir de ahí hacer un homenaje a la lengua española y escribe en español. Pero quiero decirles que es un español riquísimo. Es un español riquísimo en donde tenemos mucho que aprender, mucho que revisar. Y si es un homenaje, vale mucho la pena en este sentido. Ricardo, nos ibas a comentar dos cosas. Bueno, quiero presumirles que Ricardo va a estar en la fila en el stand del UDG. Los invitamos para que nos acompañen. Ya tenemos fecha, ¿no, Ricardo? El 30 de noviembre a las 4. El 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre a las 4 de la tarde, el primer día de la Feria Internacional del Libro. Ahí puede acompañarnos en el stand del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a presentar este libro, La Flecha de Cupido, y desde luego vamos a hablar de la obra de Ricardo. Tenemos más presentaciones, ¿no? Sí, pero en síntesis, antes lo que dijo del lenguaje, comento un chiste que hago a los alumnos cuando soy yo que tengo que corregir el español. Digo, chicos, un migrante peloncito que corrige tu idioma, pues la cosa que le digo siempre, pues no es tu culpa si antes no te dieron herramientas o no entendiste las herramientas, pero es tu culpa ahora que si tú sabes detener esta falla no haces nada para colmarla. Esta es tu culpa total. Bueno, estas son las cosas acerca del lenguaje. Tengo 4 libros escritos en español. En La Flecha de Cupido, Nobel para un asesino, fragmentos de historias contemporáneas que todavía tiene que salir, y uno que estoy escribiendo ahorita lo estoy escribiendo en italiano y lo estoy traduciendo en español. Entonces, todavía esto se llama a la fecha Sogni di un amore infranto. Pero sí, vamos a darlas, porque el tiempo se nos agota, lo dejamos para la próxima vez. Tengo 2 citas más, el 9 de noviembre y el 16 de diciembre, en la Gonville de Tepeyac y Las Rosas, a las 6 de la tarde. Así, quien quiere es entrada obviamente libre, platicaremos de este libro. Muy interesante, no se lo pierdan, amigo, de en verdad recomendable. Y una evidencia de la riqueza del lenguaje de Ricardo es que durante el programa mencionó 4 veces la palabra prevaricar. Uh-huh. Y yo estoy seguro que muchas veces nos fuimos con la finta, bueno, ¿qué es eso de prevaricar? Es un término que quiere decir tratar de ganar, que no se gana absolutamente nada, pero para tratar de someter las personas. Uno que prevarica trata de ser más fuerte del otro, trata de someter a la otra persona. Entonces, prevaricar en este sentido, si vamos a checar y a concebir el concepto del amor, tipo, yo prevarico sobre de ti, como yo soy más fuerte que tú, yo te someto, no hemos entendido nada. Así es. Pérdida de la razón. Estás prevaricando. Bueno, sí. Bueno, ese es un ejemplo de la riqueza del lenguaje que maneja Ricardo Cironi en su obra. La verdad me impresionó, me gustó mucho, porque La Flecha de Cupido es un libro que usted puede leer de manera como una guía
como una guía de orientación. Si la tutoría es el acompañamiento del estudiante en sus procesos académicos, en sus procesos emocionales y sociales, en sus procesos administrativos en la Universidad de Guadalajara, el acompañamiento en los estados emocionales en este trance del enamoramiento y de la relación de pareja es muy importante. Yo me atrevería a decir que la fecha de Cupido puede ser parte del acompañamiento de la tutoría para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Probablemente, porque es lo que decía el maestro antes, los jóvenes no tienen guía y las guías que ellos se autobuscan son guías cerradas, porque no les permiten de reflexionar acerca de sus acciones, la metacognitividad acerca de la toma, metacognitividad en sentido de toma de conciencia sobre sus pensamientos, que lo conllevan a las acciones. El cómo decir siempre imputar y la reacción, pero nadie se preocupa de la acción. Uno tiene que ser inteligente emocional si no caen las provocaciones, pero no hay nadie que se preocupa de decir, enseñamos a no provocar. Así. Sí. Te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí en la Luciérnaga. Muchas gracias. Tenemos un tema pendiente que es el lenguaje de tu obra, muy importante. Gustes. Pues, ojalá te tengamos pronto por acá, maestro. Quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado en este programa. Al contrario. La verdad, sí, siempre un placer. Invitado espontáneo. No de ninguna manera. La verdad, siempre un placer contar con ustedes. Hombre, muchas gracias. Muy Amigos, esto fue La Luciérnaga. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.